Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. La Biblia, el libro por excelencia, está contenido de 66 libros y estudiamos cada uno de ellos, su contexto, formas de expresión, figuras retóricas, el estilo literario que tiene cada uno de esos libros, porque nos ayudan a entender mejor la escritura, a entender mejor lo que estamos leyendo, interpretar correctamente y luego aplicarlo a la palabra de Dios. Cuando uno lee la Biblia, no está leyendo un libro común y corriente, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando tú te pones a leer, vas a sentir, vas a experimentar, vas a saber que ese libro es palabra de Dios porque algo sucede dentro de ti. Lo dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Seguramente habrás escuchado este versículo. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vamos a la Biblia encontramos que dice que es como una espada, ¿no?, que penetra hasta partir el alma. Dice que separa el alma del espíritu. Es importante entender esa separación porque todo lo del alma pasa por lo intelectual, lo emocional y demás. Pero el espíritu es lo que Dios nos habla a través de esa palabra de Dios a nuestro espíritu. Ahí está trabajando el Espíritu Santo, ¿no?, ayudándonos a discernir y a entender cuáles son las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios nos habla. Es tan importante poder leerla, alimentarte de la palabra de Dios, leerte desde Génesis hasta Apocalipsis sin saltearte nada, es decir, sé lo que dice la palabra de Dios, conozco la voluntad de Dios, así que el Espíritu Santo te ayudará a recordar lo que has leído. Si no lees nada, poco tiene el Espíritu Santo para recordarte. Y hay tanta palabra de Dios que necesitamos diariamente para conocerla. Así que vamos a estudiar hoy el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, cómo encaja en ese plan de Dios, el propósito que tiene, a quién les escribe, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante cada uno de esos puntos de vista. Así que estamos aquí en el libro de Lucas, Lucas que pertenece a los Evangelios. Y usamos esta ilustración porque tiene este sentido de biblioteca. La Biblia, la palabra de Dios, es una biblioteca de 66 libros. Y recuerde que estos libros tienen estilos literarios diferentes, así que los primeros, habíamos hablado de los Pentateuco, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, luego los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y ahora estamos con los Evangelios. Vamos a ver el libro de Lucas. Fíjese que aquí estamos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Lucas, pero hay que considerar que Lucas también escribió el libro de Hechos. Así que estos dos están unidos por el mismo escritor. Y es como que uno termina de leer Lucas y empieza a leer el libro de Hechos y están totalmente conectados. Bien, es importante esto. Además, Lucas dice que él ha investigado lo que dicen los demás acerca del Evangelio. También ha ido a los profetas menores, profetas mayores, para tener bien en claro todo lo que se ha dicho de Cristo, todo lo que se ha experimentado de Cristo, la realidad de lo que han vivido, pero conectado con lo que Dios siempre dijo de su Hijo. Por eso vamos a compartir lo que son los Evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Los llamamos así porque usted sabe que Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio del Señor son las buenas nuevas de salvación. De salvación. Fíjese que no abordamos temas muy inferiores como la prosperidad, ¿no?, la sanidad y demás. No, la salvación es lo prioritario. Y para alcanzar salvación hay que seguir el mensaje de Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la salvación, el Evangelio, la vida nueva y plena para nosotros en Cristo, pues aquí está presentada por, Lucas. Lucas presenta su libro y necesitamos investigar y necesitamos darnos cuenta qué nos dice la palabra de Dios. Ya Jesús le dijo también a los que estaban a su alrededor, diciendo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una diferencia entre tener la Biblia porque nos da la vida. El libro no nos da la vida. El libro
nos conduce a Cristo, que es el que nos da la vida. Eso es lo que no tenían en claro los religiosos de esa época. Pero dice, esas dan testimonio de mí. Así que toda la palabra de Dios da testimonio de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, que vino para morir por nosotros, resucitar, darnos vida nueva, y es el Rey porque va a gobernar por los siglos de los siglos. Es importante entender ese evangelio, ¿no? Así que bueno, estamos estudiando ya Lucas, hemos visto Mateo, Marcos y ahora Lucas. Luego la próxima clase vamos a ver Juan. 4 perspectivas no tan diferentes, pero sí tienen sus puntos de vista diferentes de la vida de Jesús, de la enseñanza de Jesús, del carácter de Jesús. Qué bueno que haya 4 porque nos dan una plenitud de todo lo que se ha dicho y vivido, ¿no? Con el Señor Jesús allí en directo. Por eso cada uno es importante lo que registran porque tienen diferentes puntos de vista y los tenemos que unir. No es que uno se contradice con el otro, se unen. Uno da una perspectiva, otro da otra perspectiva y unidas entendemos mejor todo lo que el Señor vivió, la historia del Señor, la enseñanza del Señor. Así que cada uno lo va a relatar como Él lo ve, lo va a relatar con su estilo y también con una intención. La intención es a quién le estoy escribiendo. Cada uno de ellos vamos a ver que tienen diferentes enfoques porque tienen diferentes destinatarios, ¿no? Claro, es verdad que de pronto uno dice, bueno, solo 4 alcanzan para la historia de Jesús. La verdad es que debería alcanzarnos porque así fue como Dios seleccionó estos 4 libros para tenerlo, ¿no? Pero Juan dice que el Señor Jesús hizo mucho más cosas de lo que están escritas en los libros. De hecho, él lo dice en San Juan 21-25. Dice, y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales que ni se escribieran una a una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es una realidad, ¿no? Que el Señor habló, predicó, enseñó, su ejemplo, su testimonio, su vida. Es que había tanto para recibir del Señor. Imagínense, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes ahí en la tierra, ¿no? En 3 años y medio sabe todo lo que se podría haber escrito, pero Dios quiso que tengamos estos 4 libros para tener la perspectiva y el mensaje del Evangelio para nosotros. Los 4 evangelios tienen diferentes perspectivas porque tienen diferentes destinatarios. Aquí vamos a poner, para no olvidarnos, los destinatarios. ¿A quién va escrito? Hemos dicho que en Mateo va a los judíos, por eso habla del Mesías Rey. Los judíos necesitan saber que Jesús es el Rey. Marcos le habla a los romanos y le habla como el siervo de Jehová, ¿no? Así que su intención es llegar a los romanos en su forma de pensar, en su cultura. Entonces selecciona pasajes que van directamente para los romanos. Hoy vamos a hablar de Lucas. Lucas habla del Hijo del Hombre porque le escribe a los griegos. Y de los griegos pasamos a los gentiles, ¿no? Todos aquellos que no son judíos. Ellos necesitan saber de Jesús, pero como el Hijo del Hombre. Es importante porque los griegos tienen muchas filosofías y algunas filosofías se habían metido dentro del contexto de la iglesia de esa época y como que no estaban claros quién era Jesús, ¿no? Entonces, por eso aparece Lucas hablando del Hijo del Hombre de una manera directa, de una manera detallada. Hay muchos aspectos del Evangelio de Lucas que no lo mencionan los otros evangelios. A propósito, con la intención de que la persona que lea el Evangelio de Lucas entienda al 100% que Jesús, además de ser Hijo de Dios, es 100% hombre. Es la intención de Lucas y eso está súper claro en su Evangelio. Bueno, como contexto histórico, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, volvemos en el tiempo y vamos a la época de Jesús que estaba predicando entre el 30 al 33 después de Cristo. Y en esa época estaban los romanos. El Imperio Romano había tomado lugar de la mayoría de la parte del mundo occidental, profetizado ya por el libro de Daniel, ¿no? Era la cuarta bestia que iba a venir, ¿no? Y bueno, se habla justamente del Imperio Romano tomando control del mundo y lo que hacían los romanos era preservar lo mejor de cada cultura. Por eso es que en la época de los romanos, en la época bíblica, no se hablaba el latín. El latín se hablaba en Roma, pero en todos los demás lugares del imperio se hablaba el griego, porque heredaron el griego del imperio griego anterior y todo el mundo conocía el griego. Por eso es que se habla y se escribe el griego
De hecho, el Nuevo Testamento está escrito todo en griego. Los apóstoles sabían griego, la gente sabía en griego para poder comunicarse de manera cívica, de manera a veces con el gobierno y demás. Así que por eso era importante ese idioma. Y acá lo tenemos a Lucas, que, bueno, él era griego y entonces iba a ser parte activa en esto. Él entendía muy bien, por eso está bien escrito por una persona que conoce muy bien el pensamiento griego, que sabe a quién le está llegando y que tiene las herramientas retóricas para poder expresarlo correctamente. Así que por eso es que estamos transmitiendo esa verdad a través de Lucas. Aquí, entonces, bueno, aquí lo tenemos. A ver, tenemos un mapa para recordar dónde el Señor Jesús comenzó su ministerio. Y normalmente dividimos, aunque tiene muchas regiones, dividimos en dos, ¿no? Israel en la época de Jesús. La parte sur, ¿no es cierto? Todo esto sería la parte de Judea. Y la parte norte, la parte de Galilea. Para los judíos, ¿no? Toda la parte de Judea es la parte intelectual, la parte más llena de cultura, de arte y demás, ¿no? La parte norte era más pobre, no tenía los recursos que tenían los del sur, la parte norte no tenía tanto intelecto, no estudiaban tanto como los del sur, por eso eran despreciados los del norte. Y fíjese que Jesús nació en Belén, pero él se fue a comenzar su vida, ¿no? Y lo tenemos aquí en Nazaret, en la parte norte. Bueno, una realidad diferente, ¿no? Un hijo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, nace en territorio de Judea, y es formado y criado en la parte norte. Así que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿no? Él va directamente y comienza en Galilea, en la parte norte. Y luego, al final, entonces, va al sur, donde justamente aquí lo tenemos a Jerusalén, ¿no? Aquí usted tiene el Monte de los Olivos, Betania, acá está Emaús. Toda esta zona fue el tiempo final del Señor sirviendo aquí en la tierra. En la parte norte hay muchos lugares que hay que tener en cuenta, ¿no? Acá está la ciudad de Naín, Nazaret, fíjese, Caná, donde el Señor hizo su primer milagro, Genesaret, Capernaum, Corazín. Acá está el monte de la bienaventuranza, justamente en este lugar. Después tenemos Betsaida, tenemos Gadara, ¿no? Usted recuerda al endemoniado gadareno, así que hay muchas regiones, muchas zonas ahí que debemos considerar, muchos lugares, para que podamos, cuando leamos, entendamos bien hacia dónde se dirigió el Señor. Y también cuando se dicen descendió a Jerusalén, significaba que de otro lugar iban, ¿no? O subían a Jerusalén, pero descendió de Jerusalén significa que iban hacia la parte sur, porque Jerusalén estaba en un monte más bien, ¿no? Así que bueno, todos estos datos es importante tenerlos en cuenta a la hora de estudiar la palabra del Señor. Aquí tenemos por ahí uno más simple, ¿no? Para poder tener la idea de el norte, ¿no? Donde estamos aquí en justamente la parte de Galilea, y la del sur, que estamos hablando de esta zona. Fíjense que muchas veces el Señor tenía, se dice que el Señor tuvo que pasar por Samaria, ¿no? Por este lugar, para venir a Jerusalén. Así que este lugar de Samaria era un lugar intermedio justamente entre las dos regiones, y bueno, ahí es donde había ciertos conflictos culturales o de razas entre ellos, ¿no? Así que bueno, tengamos en cuenta esos principios para hablar de Lucas. Lucas, que era griego, entonces dijimos, y también la Biblia lo menciona, que era un médico que ejercía esa profesión de doctor, de medicina para sanar, ¿no? Y también era un erudito, sabía griego y se desarrollaba muy bien escribiendo y ayudando al apóstol Pablo, por ejemplo, porque también era su colaborador. Bueno, sabía cómo llegar a los griegos eran amantes de los detalles de las letras, de la cultura, así que por ahí iba Lucas para llegar a esas personas. El apóstol Pablo se refiere a él como el médico amado, ¿no? Así que además de la profesión, tenía un carácter de dulzura, un carácter de llegar a las personas, de estar viendo la necesidad, y se preocupaba por la necesidad de los demás. Así que tenemos una persona que además de trabajar como médico, tenía un corazón para poder ayudar a los demás necesitados. Cuando leamos el Evangelio de Lucas, se va a encontrar usted que de repente hay muchas expresiones y muchas palabras
que lo usan los médicos, porque justamente Lucas es médico. Así que, por ejemplo, él habla de algunas enfermedades que eran poco comunes para otros, y sin embargo él pone el nombre de esas enfermedades. Bueno, por ejemplo, el caso del hombre hidrópico. Ningún otro evangelio habla de el hidrópico, pero Lucas sí, porque él es médico y sabía de qué se trataba esa enfermedad. Bueno, está su perspectiva médica del nacimiento de Jesús, de ciertas enfermedades, de ciertas curaciones que había pasado en ese momento. Fíjese que Lucas es el único de los 4 evangelios que registra en su evangelio el momento o el evento que Jesús está en Getsemaní y dice grandes gotas de sangre, ¿no?, caían de sus sienes. Eso lo expresa Lucas como médico, ¿no?, dando o reconociendo situaciones bien particulares, sobre todo diciendo es bien humano. ¿Sí? Los que estaban ahí lo vieron a Jesús y vieron su sangre, así que estamos hablando de un ser humano al 100%, no una cosa extraña, ¿no? Jesús era humano, entonces todas estas cosas le servían, ¿no?, a Lucas para expresar al Hijo del Hombre, ¿no?, para poder hablar acerca de cómo Jesús era también hombre además de ser Dios. Además tiene otra frase también como médico que dice, el capítulo 4:18, me ha enviado a sanar. Jesús usó esa frase, pero la registra Lucas solamente, ¿no? Dando a entender de que, ok, qué importante que es la sanidad, ¿no? Porque a través de la sanidad la gente puede conocer también a Jesús. Otra frase que dijo Jesús, que solamente Lucas la registra, es, médico, cúrate a ti mismo. Yo creo que Lucas se habrá reído cuando habrá escuchado la primera vez, ¿no? Porque él era médico y entendía muy bien lo que significaría esa frase. Por eso ahí está registrada también desde su punto de vista para decir, Jesús era muy inteligente, sabía cómo usar sus frases y esta que era importante para él, bueno, ahí lo ha registrado. Bueno, así que también vamos a encontrar, ¿no?, algunas expresiones que son muy cultas, por lo menos en griego, ¿no?, y que la gente que lee griego va a entender que esto está muy bien escrito y redactado. Él presenta el Evangelio para gente culta, ¿no?, para gente que es pensadora, que es filósofo, aquellos que apreciaban ese lenguaje bello, artístico, ¿no?, y algunos detalles que eran complejos, pues ahí está Lucas escribiendo de esa manera. A Lucas le llama la atención que Jesús ora, y cómo el Señor ora y cómo Él enseñó a orar. Se ve que este hombre, ¿no?, de Dios, Lucas, ha sido impactado en la oración, por eso registra muchos eventos donde Jesús ora y enseña a orar y manifiesta también las formas que el Señor oraba. También, no nos olvidemos que Lucas también era compañero de viaje del apóstol Pablo, ¿no? En muchos recorridos y viajes él estaba ahí, ¿no? De pronto, Colosenses 4:14 nos menciona que también estaba con ellos, y cuando usted lee el libro de Hechos, muchas veces cuando él dice, y fuimos a tal lugar, es porque él estaba ahí. Así que Lucas acompañó a Pablo en ese viaje a Roma. Era una persona que estaba muy cerca del apóstol Pablo, ¿no? También este apóstol dice que muchas veces lo desampararon, ¿no? Y al final de sus días, cuando escribe ya la segunda carta de Timoteo, él dice, todos me desampararon, me dejaron solo. Pero, fíjese, 2 Timoteo 1:15, o 2:4, uno dice, solo Lucas está conmigo, versículo 11. Así que Lucas estaba siempre al lado del apóstol Pablo a pesar de la persecución que tenía, ¿no? Así que lo tenemos a una persona que era fiel, que era leal y estaba siempre atento para poder ayudar al apóstol Pablo. Así que bueno, cuando Lucas empieza a escribir, recordemos entonces, él enfoca el evangelio a los gentiles, a través de los griegos, para poder llegar a ese pueblo también con el mensaje del evangelio. Por eso usted va a encontrar algunos eventos que no están en otros evangelios, porque le interesa llegar al corazón de los griegos. Hay datos muy particulares, ¿no?, para que los griegos se sientan incluidos en este mensaje. También es para nosotros, no es solamente para los judíos. Mira lo que dice Lucas aquí, ¿no? Por eso es importante entender esa selección de pasajes que tiene Lucas. Bueno, va a presentar a Jesús como el Salvador del mundo, que tiene compasión, ¿no? Y ese Hijo de Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Escribe, algunos dicen, desde la ciudad de Cesarea en el año 60 al 62 después de Cristo, así que ya habían pasado muchos años de que el Señor había ascendido y la iglesia ha estado avanzando ya hasta este momento. Así que bueno, ahí lo presenta, ¿no? Lo presenta y presenta en su evangelio
muchos de lo que podríamos decir proscriptos de la realidad, ¿no? Del contexto de los judíos, como por ejemplo está la historia de Zaqueo, ¿no? Diciendo, bueno, este hombre estaba despreciado por la comunidad, pero Jesús lo integra una vez que se arrepiente y busca al Señor, y así como muchos otros casos, ¿no? Que aparecen personas como que no eran aceptadas, el buen samaritano, fíjese, en ningún otro evangelio está el buen samaritano, pero está en Lucas, porque Lucas quiere mencionar que había gente que por ahí no era judía, pero Jesús lo consideró tan importante, inclusive hicieron mejores cosas que los judíos. Entonces los gentiles, ¿no? Los griegos llamaban la atención, wow, también estamos nosotros aquí involucrados, ¿no? Importante todo esto. El versículo clave está en Lucas 9, 23, 24, que dice, Jesús dijo esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Obviamente esto está explicado en todo el Evangelio para entender muy bien lo que está diciendo, pero justamente es un énfasis acerca de cómo rendirnos delante de Él, cómo alcanzar salvación, negarse a uno mismo. Qué versículo tan importante para estos días. La filosofía hoy por hoy del mundo en que vivimos no es negarse a uno mismo, es justamente lo contrario. Es enfocarse en uno mismo, es ser más egoísta, egocéntrico, ser orgulloso de cómo uno es, aunque vaya en contra de lo que Dios diga. Así que todo eso nos está manifestando lo contrario al mensaje de Cristo, ¿no? Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle al Señor Jesús. Bueno, cosas importantes también en el Evangelio de Lucas, diferente a otros. Mateo, por ejemplo, presenta la genealogía de Jesús desde la orden de los judíos más bien, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, pasando, ¿no? Por el rey David, por Salomón y demás. Ahora Lucas, sería la parte de José. Lucas toma la genealogía de María, entonces comienza desde mucho más allá, ¿no? Empieza desde Adán, hablando de Adán, los descendientes, ¿no? Y de David pasa ya no a Salomón, sino a Natán. Natán y todos sus hijos hasta el nacimiento del Señor Jesús. Por eso hay dos genealogías diferentes, con nombres diferentes después, porque, bueno, uno tiene que ver con la línea de José y la otra la línea de María. ¿Por qué Lucas toma la genealogía de María? Porque era su madre natural, su madre terrenal, por así decirlo. El Padre Celestial, pues es otro tema, ¿no? Estamos hablando del Padre Celestial y el Padre adoptivo que fue José. Pero en este caso, en Lucas, se habla de la humanidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces la humanidad pasa por la parte de la madre, ¿no? Donde ahí justamente tiene ese nacimiento y ha sido tomado el óvulo de María, fecundado por el Espíritu Santo, para que naciera Jesús. Su naturaleza humana está visible. Por eso es importante el enfoque en María, ¿no? Habla de la naturaleza humana, ¿no? De María, de los seguidores, así que vamos a tener en cuenta cada una de estas cosas, ¿no? Recordemos entonces, también Lucas escribe el libro de Hechos, tan dedicados a Teófilo. Era un personaje, ya lo vamos a ver en Hechos también, que significa alguien que ama a los libros y ama a Dios directamente, ¿no? Teófilo, Teo, Dios, Filo, amor, amor por Dios. Lucas no habla de sí mismo, habla más bien de lo que hizo el Señor Jesús. No se involucra en ninguna historia, obviamente, porque no está presente, pero tampoco en Hechos, ¿no? Él simplemente dice nosotros. Es una actitud de humildad también para poder expresarlo. El mensaje central, Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hacemos una estructura, pues entonces tenemos esta división en 4 partes. El nacimiento, niñez, madurez de Jesús. Esto es importante en Lucas. No es importante para Marcos porque él no quería enfatizar esto, pero Lucas sí. Lucas quiere enfatizar la humanidad de Jesús. Por eso relata tanto la niñez. Lucas es el único que relata el evento donde el Señor Jesús fue con sus padres al templo cuando tenía 12 años. Él está manifestando cómo Jesús, siendo humano, crecía, se desarrollaba naturalmente, ¿no? Como todos los niños, pero tenía conciencia de esa realidad con su Padre Celestial, ¿no? Esa conexión, esa relación que tenía constantemente. Por eso es ahí con intención, es que relata con precisión Lucas todo lo que sucedió en la vida de Cristo desde su misma niñez. Luego hablará de su ministerio en Galilea, la parte norte, luego el viaje a Jerusalén
y por último el sacrificio y el triunfo del Señor Jesucristo. En cuanto al nacimiento, en cuanto a la niñez, en cuanto a la madurez del Señor Jesús, entonces están todos esos datos del nacimiento, también de Juan el Bautista, habla que son parientes, así que ya tenemos a Jesús no de un linaje extraño, sino de alguien que es conocido, alguien que tiene conexiones familiares, alguien que conoce las familias, cómo se desarrollan las familias, entiende al ser humano, entiende cómo se relaciona, así que un Jesús que podemos reconocerlo como tal, como nosotros, ¿no? Humano al 100%. Por eso dice esto, ¿no? Fíjese que también va a mencionar los ancestros de Jesús y esa genealogía, pero recién después del bautismo, ¿no? Porque a él se enfoca en primer lugar todo lo que es el verdadero nacimiento humano, cómo creció, cómo maduró, ¿no? De manera perfecta el Señor Jesucristo, y también toda esa relación que tenía con su madre, con sus hermanos y demás, hablando de la naturaleza humana que tenía. Fíjese, Mateo hablaba más bien de la realeza de Jesús, pero Lucas va a hablar de la humanidad de Jesús. En los primeros 2 capítulos va a tener más o menos 12 años de la historia del Señor Jesús, y después de ahí en adelante pues relata los 30 años que el Señor tuvo, ¿no? Y cómo fue desarrollando su ministerio. Así que el segundo aspecto, ¿no? El ministerio en Galilea, es justamente cuando comienza la parte norte, y ahí entonces, bueno, el relato es un poco más corto que en el Evangelio de Mateo y Marcos, porque su intención era más bien enfocarlo al Señor, ¿no? Como el Hijo del Hombre, no tanto con lo común, con las cosas que él hacía o decía, sino en su carácter, cómo era Jesús, ¿no? Cómo el Señor se expresaba, cómo estaba su parte humana abierta, ¿no? En el sentido del corazón abierto, expresando sentimientos, expresando emociones, haciéndolo bien humano sin dejar de ser Dios, ¿no? Así que por eso es el énfasis directamente de Lucas en este tiempo. Comienza con la historia de la sinagoga de Nazaret, donde ahí había sido criado, así que la gente lo conocía muy humano, ¿no? Por eso es que inclusive dudaban diciendo, ¿quién es este? Si nosotros lo conocemos a sus hermanos y sus hermanas están con nosotros, ¿cómo es que ahora se presenta como el Cristo, ¿no? Claro, esa realidad le sirve a Lucas para decir, fíjese que es humano, ¿sí? Es humano, además de ser Dios, 100% humano, ¿sí? Lo han experimentado de esa manera, ¿no? Porque es importante. En este momento ya se estaba infiltrando en el mundo, inclusive también de Jerusalén y a sus alrededores, una teología griega, más que teología, una filosofía griega del gnosticismo, del gnosis, del conocimiento, que decía que Dios era perfectamente bueno, ¿no? Y no podía relacionarte con un mundo totalmente malo. Así que emana de sí mismo unos semidioses que son mitad de él y mitad hombre, ¿no? Para que puedan relacionarse con la humanidad. Entonces Jesús era uno de esos demiurgos, de esos semidioses que él enviaba, que venía a la tierra, así que era mitad Dios y mitad hombre. Entonces, claro, esa filosofía llevaba a pensar que Jesús era una cosa rara. No sabemos, no sé si era 100% Dios o era 100% hombre. Pero entonces, por eso era importante hablar de Jesús 100% humano y 100% divino. Tenía las dos naturalezas perfectas Jesús en su vida, en su manifestación de ministerio, en su ascensión y en su eternidad. Así es Jesús, ¿no? El Señor es 100% Dios y 100% hombre. Por eso el énfasis de Lucas, ¿no? Es decir, Jesús es 100% humano, lo sabemos y se lo transmitimos a aquellos que no han estado en esa época ahí con Jesús, ¿no? Así que por eso vas a encontrar énfasis de sentimientos humanos de Jesús también en Lucas, ¿no? Cómo reaccionaba Jesús. Fíjese que dice que el Señor fue tocado con la viuda de Naín. Es el único relato que se encuentra en los evangelios, está justamente aquí en Lucas, ¿no? Que movido a misericordia, ¿no? Y tuvo compasión de esa viuda, así que fue y lo resucitó. Y así con otros eventos, ¿no? Que aparecen ahí, es como que Jesús muestra sus sentimientos humanos, los expresa, los manifiesta, y eso entonces le da pie al argumento que está diciendo de que Jesús es 100% humano. Veía, ¿no? Las necesidades de las personas, inclusive hasta para comer. Los discípulos o los pescadores habían venido y no habían pescado nada, y él les dice dónde tiene que tirar, ¿no? Para que puedan
tener en abundancia pescado, y mucho pescado, ¿no? Para poder suplir esas necesidades. Lucas presta atención y nos transmite todo eso, ¿no? También la transfiguración, ¿no? Para demostrar que también era divino, no solamente humano, porque Dios mismo hablaba en él. Y hace la diferencia. Dios estaba arriba en el cielo hablando y él estaba aquí en la tierra. Así que no es que era uno solo, son diferentes personas, ¿no? Jesús está aquí y Dios Padre habla desde el cielo. Bueno, la tercera parte, el viaje a Jerusalén, vamos a considerar entonces varias cosas importantes y tres a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener en cuenta a Jesús en Judea con tres aspectos importantes: las sanidades que producía el Señor, las enseñanzas y las parábolas. A ver, vamos a comenzar directamente, vamos a comenzar aquí con las parábolas. Muy bien, las parábolas. Cuando tú vas al Evangelio de Lucas vas a encontrarte con las parábolas, que son las maneras, ¿no? Es una figura retórica, es una forma de expresión de Jesús para poder llegar al corazón de las personas y que entiendan los principios del Evangelio del Reino. A veces con la explicación grandilocuente no se entiende mucho, pero con una explicación fácil para entender de una vida práctica, de un ejemplo de la vida, se entiende mucho más fácil. Por eso es que Jesús usó entonces diferentes parábolas. Así que a través de esas parábolas el Señor cuenta la condición de la humanidad sin Cristo, ¿no? Cómo nosotros somos pecadores, cómo necesitamos al Señor, ¿no? Y cómo nuestro corazón está perdido y necesita justamente al Señor. Parábola de la higuera de la viña, encontramos también ahí, ¿no? Cómo Dios o quien está trabajando sobre esa higuera se preocupa para que pueda tener fruto. La puerta angosta, que representa la salvación, ¿sí? No todos van a pasar, así que hay que prestar atención porque aquí hay que despojarse de todo, porque una puerta angosta no puedes pasar con mucha carga, así que tienes que despojarte de todo para poder tomar el camino del Señor, ¿no? También habla acerca del buen pastor que busca la oveja perdida. Ahí se habla, ¿no? De esta expresión de compasión humana que tiene Jesús por acercarse a una oveja perdida, a una oveja perniquebrada, alguien que tiene necesidad, porque las ovejas solas no pueden vivir, necesitan guía, cuidado, así que ahí están los pastores siempre protegiendo las ovejas. Por eso se pone Jesús en ese ejemplo de el buen pastor. También la aplicación de la parábola de las 10 dracmas, ¿no? Una mujer que pierde una dracma, una moneda conocida por el imperio, y entonces, bueno, que la encuentre y se fiestan, dando a entender el gozo de Dios por el arrepentimiento de un pecador. El valor más importante de la parábola del hijo pródigo, ¿no? La vida humana, cómo el padre tiene compasión y lo recibe al hijo de vuelta, ¿no? Nos da mucha idea de lo que es el Padre Celestial, ¿no? Y cómo está esperando para poder transmitir la salvación, la vida eterna, ¿no? A cada uno de aquellos que vienen a buscarlo. Por más que se hayan ido, siempre el Padre lo está esperando para que regrese. Interesante, todo esto nos muestra entonces ese punto de vista del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a las sanidades. A ver, tenemos por lo menos 3 milagros importantes que muestra aquí Lucas en la parte de Judea, no en Galilea, abajo. Uno, un milagro que molestó al jefe de la sinagoga, ¿no? Es que estamos buscando, ¿no?, el punto para poder criticar a Jesús y condenarlo. Entonces, bueno, Jesús sanaba también el sábado y estaban buscando entonces esas oportunidades para culpar a Jesús. Pero el Señor siempre tenía una salida extraordinaria, ¿no? Por eso en esos argumentos que presenta el Señor y la manera que se enfrenta a los religiosos de esa época, muestra a un hombre maravilloso, un hombre incomparable, un hombre que va más allá de nosotros mismos. Algo tiene este hombre, ¿no? Por eso ahí está la expresión de que tiene esa naturaleza divina, es el Hijo de Dios. Un hidrópico sanado en el día de reposo y un leproso sano y agradecido que no era judío. ¿Se dio cuenta de esto? El mensaje, ¿no?, o el evento que registra Lucas, que no registran los otros, que hay 10 leprosos que son limpiados por Jesús y vuelve solo ¿quién? Un samaritano, un extranjero. Y Jesús dijo, solo un extranjero vuelve. Atento al hilo, porque los griegos pueden captar diciendo, mira, los que eran del pueblo de Dios no fueron agradecidos, pero vino un extranjero y recibió la gratitud Jesús, ¿no? Y se gozó porque vino también. Entonces, la situación para los griegos es, ok, podemos ser parte
de lo que Jesús hace, de la enseñanza de Jesús, de la salvación del Señor, ¿no? Muy bien, también estamos hablando de las enseñanzas. Así que además de las parábolas y los milagros del Señor, son importantes las enseñanzas que el Señor, les dio, sobre todo acerca de lo que era el reino de los cielos. El tema central de la enseñanza acerca de los lugares en la mesa. Y fíjese que en Lucas la expresión del Señor no es tan dura como lo es en Mateo. En Mateo hay que ser duro porque los judíos son así. Y a los judíos hay que hablarle duro para que lo entiendan. Y entre ellos se entiende muy bien así. Pero los griegos no, los griegos hay que hacer un poco más amable, más suavecito. Entonces Lucas lo expresa de otra manera, ¿no? Así que vemos a Jesús casi más aconsejando acá de las maneras que dice cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer cuando nos invita a lugares en la mesa. También está la referencia del Señor con los convidados a las bodas, cómo el Señor llama a todos y no todos vienen. Es decir, llama a los judíos y los judíos no vienen, entonces lo abre para todos los demás. Entonces los griegos dicen, está abierto para nosotros también. Es muy particular lo que dice Lucas en ese sentido. Jesús detiene a las multitudes que querían seguirle. ¿Sí? No es así nomás. El Señor Jesús dio requisitos para seguirle. Debían negarse a sí mismos, debían seguirle al Señor hasta la cruz. Entonces todo eso hacía que muchas multitudes se fueran y quedaran los verdaderos discípulos, ¿no? Jesús siempre nos dijo la verdad de la demanda que tenía el ser seguidor de él mismo, ¿no? La enseñanza del mayordomo infiel está ahí directamente, ¿no? Hablando de cómo usar las cosas terrenales, el dinero y los objetos materiales, las cosas que tenemos para producir, ¿no? Para el reino de Dios. Además, habla enseñanza de Jesús a los ricos, ¿no? Para ser equilibrados. Una síntesis de lo que acontecerá antes del fin. Siempre el Señor profetiza acerca de lo que iba a venir. Y la enseñanza de la oración. Fíjese, ahí está Lucas, siempre hablando de la oración constante. Otros no lo registran, pero él sí, ¿no? Esa mujer que iba, ¿no? A este juez injusto y el juez, para que no lo canse, ¿no? Dice, bueno, le doy lo que necesita. ¿De cuánto más el Padre Celestial? Mucho más, que no es un juez injusto. Él quiere, ¿no? Responder nuestras oraciones. Así que clamemos porque el Señor va a responder. Muy bien. Así que, por último, ahí en los 4 puntos que hemos visto, habla del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, su triunfo, resurrección, ¿no? Así que comienza con Jesús en el templo, termina en su ascensión. Recuerde este gráfico que lo vimos en otra clase. Lo que podría hacer ahora es hacer una pausa al video y ampliar su pantalla. Ampliarlo para poder ver todo lo que dice aquí, porque creo yo que usted no ve tan chiquito aquí, ¿no? Necesita ampliarlo. Y son lugares donde están las referencias que dice Lucas, ¿no? Así que cuando vemos que, por ejemplo, dice el Monte de los Olivos, pues aquí lo tenemos, el Monte de los Olivos. Así que el Señor entonces estuvo allí, estuvo en Getsemaní, también en esta zona de aquí. Así que fue llevado y aquí va a encontrar entonces diferentes lugares. Acá está, casa del sumo sacerdote Caifás. Así que se supone que esta era la casa del sacerdote, ¿no? Después va a encontrar el palacio real de Herodes. Aquí está el palacio de Herodes. Aquí va a tener usted el templo también y sus alrededores. Así que el Señor, ¿no? Cuando con la turba, ¿no? Fue y lo llevaron a casa del sacerdote, luego aquí a la parte del templo, luego lo llevaron al palacio de Herodes, y también a Pilato, y luego al final entonces fueron al Gólgota. Tradicionalmente es aquí, así que aquí sería donde el Señor Jesús murió. Así que tenga en cuenta entonces este gráfico como para recordar todos los pasajes bíblicos que dice el Señor allí. Ahora, es importante esto, los evangelios. Fíjese cómo Lucas va a hacer su apreciación de algunas cosas en la crucifixión del Señor, mientras otros dan otros puntos de vista. Así que lo que debemos hacer es unir todos los eventos para saber todo lo que había pasado allí. ¿Alguna vez habrá escuchado el mensaje de las 7 palabras de Jesús? Bueno, hay que buscar en todos los evangelios las 7 palabras de Jesús, porque no es que un evangelio dice todo, ¿no? Uno dice una parte, otra, y hay que sumar. No es que se contradicen, es que hay que sumar. Fíjese un simple ejemplo.
Cuando Jesús muere en la cruz, dice que Pilatos sobre la cruz, arriba, escribe, ¿no?, un cartel, y cuando tú vas a los evangelios, dicen diferentes cosas ese cartel, ¿no? Por ejemplo, tú vas, Mateo dice que el cartel decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando vas a Marcos, dice Marcos, el rey de los judíos solamente, no dice este Jesús. Marcos dice solamente eso. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Vas a Juan y Juan dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Quién de todo tenía razón? ¿Saben qué hay que hacer? Hay que sumar. Hay que sumar todo esto. Así. Entonces, como conclusión, decimos, el cartel decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Exactamente eso es lo que decía el cartel. Por eso las 4 perspectivas nos ayudan a entender todo lo que sucedió en la vida del Señor Jesús, como por ejemplo este mismo, ¿no? Muy bien, ahí está. Así que bueno, importante, ¿no?, para poder tener en cuenta esto, ese sacrificio del Señor, triunfo en la cruz, el Señor resucita, ¿no?, y termina con la ascensión, ¿no? Y sobre todo hay algo que nos dice Lucas, que es importante, y que el Señor les dice a los discípulos, esperen, tienen que ir a Jerusalén a ser revestidos del poder de lo alto. Acuérdese de esa frase, porque después viene, para Lucas, el libro de Hechos, donde justamente se cumple lo que dijo Jesús, ¿no?, de ser lleno del poder de lo alto. Por eso va a hablar mucho acerca del poder de lo alto. Bueno, algunas cosas que van a distinguir a Lucas de los otros libros es también esa dependencia humana de Jesús en la oración. ¿Cómo oraba Jesús? Se pasaba la noche orando, estaba con el Padre, oraba con intensidad, nos enseñó a orar. Va a encontrar mucho de eso en Lucas, así que prestemos atención a esos énfasis que tiene, ¿no? Fíjese que también en Lucas está la frase de orar siempre y no desmayar, está tener humildad en la oración, está levantaos y orad, que dice el Señor, así que un énfasis bien importante. También está la prominencia del Espíritu Santo en Lucas, ¿sí?, mucho más fuerte que en los otros evangelios. Él habla acerca de cómo fue concebido por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, cómo fue lleno del Espíritu Santo, lo mismo había sido Juan el Bautista, así que el Espíritu Santo ya llenando, ¿no?, al Señor Jesucristo para poder actuar en su ministerio. El capítulo 4:14 dice que volvió en el poder del Espíritu, inclusive en la tentación fue y vino por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. El capítulo 4, versículo 18 dice que Jesús predicaba y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es el Espíritu Santo que había ungido a Jesús, ¿no? Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Un énfasis bien particular de Lucas, ¿no? El Espíritu Santo que Jesús prometió está hoy con nosotros, experimentémoslo, llenémonos de poder. Lo vas a ver también en el libro de Hechos. Y bueno, obviamente Lucas, para incluir a los griegos, entonces vas a encontrar muchos pasajes que incluye a otros, ¿no? Es bien inclusivo en ese sentido. Todos los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo en su corazón son parte de la iglesia del Señor, ¿no? Hay 2 deudores, está el buen samaritano, la moneda perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano. Todo eso relatan que aquellos que se arrepienten de corazón, como por ejemplo un publicano que es despreciado por los fariseos hipócritas, ese es el que recibe el Señor, aquel que tiene el corazón sensible y se arrepiente de esos pecados. Vas a encontrar también que Lucas registra mucho la prominencia dada a Jesús a las mujeres. Vas a encontrar que justamente Lucas dice que muchas mujeres le servían al Señor y aún con sus bienes y siempre estaban atentos y fueron las que estaban ahí cuando Jesús murió, estuvieron en el sepulcro, así que ese énfasis lo dice Lucas, ¿no?, para integrar también a las mujeres como parte de la iglesia del Señor, en sentido, ¿no?, que para el Señor no hay diferencia entre varón y mujer como hijos de Dios. Eso es importante, por eso también lo expresa Lucas. Así que Lucas hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en su manera de escribir, en su manera de enfatizar, porque justamente él está escribiéndole a los griegos y quiere llegar a ese corazón. Así que recuerda, cuando tú pienses por qué este pasaje está en Lucas y no está en otros lados, o al revés, ¿no?, que uno dice,
los otros pasajes no están en Lucas. Tiene intención, ¿no? Porque Lucas sabe cómo escribirle a los griegos y le llega con esa parte del mensaje. Y gracias a Dios que tenemos los 4 evangelios para poder completar toda la historia del Señor. A ver, vamos a hacer un repaso, a ver cómo nos ha ido con la clase hoy, a ver qué recordamos. Primero, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Crees que ese es el énfasis de Lucas? No, habíamos dicho, no era de Dios, sino del hombre. Hijo del hombre, así que vamos a poner falso aquí porque el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del hombre. 2. Lucas traza la genealogía de Jesús por la línea de su madre, o sea, de María. Es cierto, eso es lo que decíamos, ¿no? Mateo va por la línea del Padre, pero aquí como hablamos de la humanidad de Jesús, Lucas hace énfasis en la línea de la madre. Muy bien, verdadero. Tercero, a Lucas se le llama el médico calmado por su gran paciencia. ¿Esa es la frase que usó Pablo? ¿Médico calmado? No suena raro, no era calmado, era médico amado. Va. Entonces, vamos a poner falso porque no era esta la frase. Pueda que tenía mucha paciencia, ¿no? Pero no hablamos de eso, ¿no? Médico amado era como se había referido Pablo. 4. Los destinatarios del Evangelio de Lucas eran o son los griegos. Ese es el énfasis, es cierto, es verdadero. Son ellos los destinatarios a quien escribe Lucas. 5. Nadie sabe a ciencia cierta qué decía el cartel sobre la cruz de Jesús. ¿Es verdadero o falso? Esto es falso, porque nosotros ya acá declaramos qué exactamente decía el cartel que estaba arriba del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hicimos la suma de lo que hacía, de lo que dijeron y las perspectivas de todos los evangelios. Muy bien. 6. El evento de las gotas de sangre que salían de la cabeza de Jesús fue registrado solo por Lucas, el médico amado. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es cierto. Ahí está Lucas registrando cosas que a él le llaman la atención. 7. Lucas fue un compañero fiel y leal de Pablo. Sí, del apóstol Pablo, ¿no? Correcto. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo al final de su vida. Y 8. Lucas enfatiza la humanidad de Jesús para demostrar que además de ser hijo de Dios fue 100% hombre. Totalmente de acuerdo, exactamente. Ese es el énfasis que hace Lucas en su evangelio. Así que no te pierdas todo eso cuando estés leyendo el evangelio de Lucas. Nos quedamos con el versículo clave de Lucas que dice, Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Es decir, una entrega total a Jesús. Le doy mi vida a Jesús para alcanzar salvación. Por mí mismo no puedo alcanzarla. No hay nada bueno dentro de mí para que yo pueda pagarle a Dios el acceso a la eternidad. No. La única manera es que yo reconozca que soy pecador, me arrepienta de mis pecados y le pida a Jesús perdón por todo eso, reconocerlo como mi Salvador y Señor eterno y voy a disfrutar la eternidad con Él. Ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Así que si lo tenemos claro, lo tenemos que transmitir a otros. Hay muchos a tu alrededor que necesitan escuchar este mensaje, necesitan escuchar el Evangelio. Si son judíos, pues háblale de la perspectiva de Mateo. Si son gente de Occidente, como los romanos, por ejemplo, pues háblale según lo que dice Marcos. Si es una gente culta, ve con Lucas. Y ya la próxima vamos a hablar de Juan. A ver la perspectiva que tiene Juan, cómo llegar también a otros con el Evangelio de Juan. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, es viva y eficaz. Gracias, Señor, por el Evangelio de Lucas, por esa perspectiva maravillosa, Señor, porque ahí te vemos como humano, además de ser Dios. Señor, te has identificado con nuestras necesidades, has sido tentado como nosotros, has sufrido mucho más que nosotros. Señor, te identificas con el ser humano para que podamos alcanzar salvación, redención. Y aún también en nuestro dolor actual, tú estás, Señor, en nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo, Señor, satisfacción al alma, el gozo, la paz, viene de ti. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti al 100%, porque somos salvos y bendecidos por ti por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.